Saludos a todos. Un placer estar con ustedes en esta tarde. Agradezco mucho el temas del Congreso, la invitación que se me hizo para participar. Y felicito a José y a su equipo de trabajo por la excelencia en la planificación de este Congreso. También lamento muchísimo no haber podido compartir de forma presencial con todos ustedes durante estos días debido a la condición que estoy padeciendo ahora. No quisiera compartir esto con nadie. Eh, en el 1922, el doctor Charles Richter publicó su tratado de metafísica y en él catalogaba a Allan Kardec y su trabajo investigativo como no científico. Sin embargo, yo discrepo muchísimo con esa visión del doctor Richter y considero que Kardec, en el sentido completo de la palabra, debe ser considerado como un científico. Y la evidencia para eso está en su preparación académica, como todos ustedes ya saben, educado en el Instituto Pedagógico de Pestalozzi en Yverdon, Suiza, cuya metodología se basaba en la observación metodológica y en la experimentación directa con el naturaleza, en otras palabras, el método científico. El Instituto de Pestalozzi, considerado si no el mejor, entre los mejores de Europa en su época, obviamente iba a estar enseñando bajo la visión del paradigma de Newton, el paradigma o la cosmovisión newtoniana. Y estoy seguro que Kardec estuvo enseñado bajo esa cosmovisión newtoniana y aceptaba como correcta esa visión newtoniana. Históricamente hablando, se considera la mitad última del siglo XIX como ese periodo de mayor auge de la cosmovisión newtoniana. Y obviamente cualquier institución de enseñanza que no incluyera dentro de su metodología esa visión no podía ser considerada de ciencia. Así que Kardec obtiene un grado de bachiller en ciencias letras que lo capacita como científico y como profesor universitario, evidenciando sus capacidades de científico y profesor es el hecho de que ofrece cursos en variedades de ciencias como la química, la física, la biología, la astronomía, la fisiología y las matemáticas. Publica libros que son utilizados por los institutos educativos de la época y por las universidades de Francia, no solamente relacionados a ustedes, sino también libros de textos asociados a matemáticas y a las ciencias. Y como si fuera poco, fue miembro de la Sociedad Francesa de Ciencias Naturales. Todas estas bagajes nos indican de que definitivamente Kardec era un hombre de ciencias y aceptaba como parte de su preparación didáctica el paradigma de la época, la cosmovisión newtoniana, la cosmovisión de Isaac Newton, que entre otras cosas se fundamentaba sobre la visión materialista, que ya muchos de los conferenciantes previos han mencionado. Esa visión materialista que establecía que todo en el universo estaba formado por pequeñas partículas llamadas partículas sólidas, diminutas e invisibles, y que todo en ese universo estaba formado por esas partículas materiales. Y eso incluye dentro de todo el universo también al ser humano. Todo en el universo, inclusive el ser humano, era únicamente materia. Así que cuando visualizamos el concepto de la conciencia, de la mente bajo este paradigma, se consideraba
eso como que la mente o la conciencia no tenían identidad propia, sino que eran epifenómenos producidos por el cerebro. Planteaba que solo vivimos una vez y que por lo tanto, después de la muerte, el cuerpo físico dejaba de ser. Otras características de esa cosmovisión newtoniana era la cuestión de la conservación o influencia convencional, donde cosas se forman desde lo más simple, más complejo, por la unión de los componentes materiales varios, y se empieza, como muy bien explicó Alcione, por los átomos que forman moléculas, que esas moléculas forman células, esas células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos, sistemas de órganos, el organismo, ¿verdad? Y el principio del evolucionismo que dice que en última instancia todos los problemas del organismo van a terminar siendo explicados por sus partes constituyentes. Hace que en última instancia reducimos todo a procesos físico-químicos que ocurren ya sea a nivel celular, tisular u orgánico. El principio del localismo que establece que las cosas se pueden interaccionar con ellas únicamente a través del contacto directo. Solamente accionamos si empujamos o accionamos con algo fuera de nosotros si lo alamos. No hay otra manera que se pueda accionar sobre las cosas que no sea por el contacto físico. Y el concepto de la independencia del observador con lo observado, donde obviamente no se creería que el observador podía quedar observado en ese proceso de observación. El principio de que el tiempo y la abundancia eran absolutos. Esto, acuérdense que estamos hablando del siglo XIX, la última mitad del siglo XIX. Todavía no estaba Albert Einstein ni su nueva teoría de la relatividad, que retó este tipo de planteamiento, pero que era la donde se establecía que no importa en qué área del espacio del universo nos encontremos, el tiempo y el espacio serán iguales de absoluto. El principio del determinismo, donde se establece que conociendo el sistema cerrado, las características en el inicio, podemos matemáticamente hacer cálculos y predecir lo que podría ocurrir en el futuro. Y el concepto de la eternidad del universo, sus leyes. Siempre el universo había existido y se había formado de forma aleatoria, y ese universo que siempre ha existido ha estado construido a través de leyes eternas y universales que eran inmutables. Esa visión era la visión de la época y la visión que Allan Kardec en su formación en el Instituto de Pestalozzi. Y él salió del instituto con esa visión y con ese confrontamiento de la realidad. Pero esa visión de Kardec, que aprendió en su formación académica, estuvo expuesta a una serie de fenómenos que retaron su credulidad y que lo obligaron a investigar. Y ya ustedes todos lo saben, él se enfrentó al fenómeno de las mesas giratorias, las mesas que se levantaban, donde había una persona a su alrededor sin contacto físico alguno, levitaban. Cuando él en principio vio este fenómeno, pues pensó que eso era todo un proceso mecánico, al cual se le podía aplicar las leyes de las ciencias físicas de la época, si son conocidas, y que probablemente la hipótesis inicial es que había un fluido eléctrico que salía de las personas que estaban cerca de la mesa, que ese fluido eléctrico ejercía una acción mecánica y producía la levitación mecánica. Pero que esas mesas que giraban no solamente giraban, sino que esas mesas se comportaban de forma inteligente, seguían comando. Cuando se les pedía que viraran a la izquierda, lo hacían, a la derecha lo hacían, y más aún cuando se especificó un código para comunicarse por medio de golpes por las patas, pudieron obtener comunicación y a través de esa comunicación descubrieron que el movimiento de esas mesas estaba asegurado por unas inteligencias incorpóreas que ellas mismas se identifican como espíritus.
Y más aún, Kardec observa que ocurría en presencia de personas especiales en un proceso de mediunismo, en donde esas inteligencias incorpóreas hacían relacionamiento con unas personas especiales que se llamaban medios, y este relacionamiento era a través de procesos exosomáticos o extrasensoriales. Los medios tenían sensaciones y percepciones no somáticos, sino exosomáticos. Estos inteligencias corpóreas podían dominar el pensamiento y la voluntad de estos medios, haciéndolos escribir o hablar, inclusive haciendo que exteriorizaran elementos y fuerzas cinéticas. Todo esto cautivó a Kardec, y como buen científico, y no como un científico de poca calaña, Kardec no dijo que estos son ridiculeces, no puede ser, porque no encaja con el modelo que yo he aprendido, que es el modelo de Newton, no encaja con la visión newtoniana. Así que Kardec, como buen científico, inicia esta investigación del fenómeno. Es un fenómeno que él presenta, que él ve personalmente, que analiza y va descartando la presencia del fraude o de la mentira que ocurre ante sus ojos, y que él entonces, como un buen científico, decide investigar. Y su investigación, Richard, en su tratado, sí fue una investigación totalmente científica bajo la definición del método científico. Resumamos esa investigación científica de Kardec. Él enunció el problema, y es que aquí se están manifestando unas inteligencias incorpóreas en nuestra dimensión, y ellos mismos se denominan que son espíritus. Y entonces él se cuestiona qué espíritus son, de dónde venían, para qué venían, cuál era su propósito, por qué se relacionaban con nuestra dimensión física. Y decide realizar experimentación. Y la experimentación la realiza utilizando como instrumento el mediunismo. El mediunismo en su investigación era el instrumento a través del cual Kardec investigaba esa población que se hacía llamar espíritus. Así como en la astronomía se utiliza el telescopio, en la microbiología, el microscopio, él decidió utilizar el mediunismo como ese instrumento de investigación, usando diferentes medios no relacionados entre sí. Empieza a adquirir data y a analizar esas data. Con la relación mediúnica, a través de la técnica de preguntas y respuestas, obtiene data directa del espíritu, y a través de su observación como experimentador, como científico, obtiene data del observador. Él analiza toda esa data, la organiza y llega a una serie de conclusiones dado a todo eso que ha adquirido, ya sea por iniciativa directa, de información directa de su espíritu, o por su observación como científico. Y forma un conjunto de conocimiento, o lo que nosotros llamamos la doctrina. Y luego publica todas esas conclusiones en su primer libro, que es el libro de los espíritus. Y luego las conclusiones más asociadas al observador y el resto de todas las demás publicaciones que hace posterior al libro de los espíritus, haciendo accesible al público sus hallazgos, su metodología, y abriendo puertas para que otras personas pudiesen usarlo para ver si corroboraban o no, a través de la repetición, los mismos hallazgos que él había obtenido. Y Kardec llega a una serie de conclusiones que ya todos nosotros conocemos, y vamos a pasar someramente sobre el conclusiones que establecen que en nosotros hay algo más que átomos, moléculas o células, como planteaba la ciencia, que había un ente no físico en nosotros llamado el espíritu, que ese espíritu era inmortal, preexistiendo la formación del cuerpo físico, al cual se incorporaba durante el nacimiento y sobreviviendo la muerte de ese cuerpo físico, que después de la muerte del cuerpo físico, el espíritu va a una dimensión existencial diferente a la nuestra, que él llamó la dimensión de los espíritus.
y desde esa dimensión puede manifestarse utilizando como instrumento el mediunismo. Esa relación mediúnica ocurría por medio de mecanismos de percepción o de acciones exosomáticas, es decir, extrasensoriales entre las partes envueltas, y que los espíritus decían que ellos retornaban al mundo corpóreo por medio de un proceso de reencarnación y que estaban sujetos a una ley universal de evolución progresiva, ya sea en este planeta o en otra multitud de planetas donde la intervención ocurría en el universo. Y este universo era un universo totalmente teleológico, un universo con un propósito. Así que vemos que el método científico muy claramente, según está definido, y que él hizo un análisis racional de la fenomenología que lo impactó en forma personal, que hizo una serie de deducciones lógicas y demostró a través de esa metodología que se podía estudiar el espíritu utilizando la metodología científica. Y es esta la primera vez, y esta sería la primera contribución de carrera de ciencia. Es la primera vez donde se está hablando de un modelo espiritualista científico, un modelo espiritualista definido sobre una base científica, utilizando la metodología científica. Así que, en virtud de lo que ha puesto, si Nietzsche en su planteamiento, podemos concluir sin lugar a dudas que el espiritismo es una ciencia y que su creador era un científico. La existencia de los espíritus que él trae y de los fenómenos paranormales postulando el espiritismo por primera vez se basan en hechos que él investiga, que verifica y que explica científicamente. No es un abordaje teórico o filosófico, sino basado en la experimentación. Además de eso, las conclusiones científicas fueron más tarde validadas como correctas por otra serie de investigadores alrededor de todo el mundo y en todas las épocas posteriores. Naturalmente, la reacción inmediata de la clase científica de su época fue el rechazo científico. La razón principal para ese rechazo es que los hallazgos de Kardec, utilizando la metodología científica, contradecían el modelo newtoniano aceptado como verídico en su época. El modelo newtoniano decía que somos simplemente materia y no hay nada más que materia en el universo y eso no hay ni en nosotros. El modelo espiritista traía el modelo dualista, donde establecía que éramos espíritu y materia. En el modelo newtoniano no hay conciencia o mente independiente del cerebro. Ambas son epifenómenos cerebrales sin un papel causal, mientras que en el modelo espiritista la conciencia y los fenómenos mentales eran independientes del cerebro y simplemente el cerebro era un instrumento de manifestación, siendo entonces la conciencia y la mente como un ente independiente e individual y causal diferente del ser. El modelo decía que después de la muerte de un cuerpo físico nada sobrevive y a través de tal vez se posteaba la sobrevivencia después de la muerte. Las cosas se pueden interrelacionar únicamente físico directo, según el modelo newtoniano, mientras que el modelo espiritista planteaba una nueva manera. Los fenómenos llamados paranormales, que son típicos y asociados también con la mediunidad. El modelo newtoniano planteaba que vivimos una sola vez en este único planeta, mientras que a través del modelo espiritista se confrontaba eso diciendo que existía la reencarnación, que existía pluralidad de mundos habitables en el universo físico. Y ese universo que era visto como unidimensional, en el modelo newtoniano, el modelo espiritista decía que era multidimensional. Ese universo visto como un universo eterno, fijo, no evolucionante, era visto en el modelo espiritista como un universo sujeto a una evolución constante, con una causalidad y propósito. Así que vemos que fue natural que hubiese
el confrontamiento entre el espiritismo y los científicos de la época que estaban siendo defensores de un modelo actual benéfico. Pero a pesar del rechazo que hubo y que los defensores del modelo newtoniano empezaron a perseguir como locura, como error, no era experimentación con una vigilancia científica apropiada, que era producto de alucinación, que eran todo fraudes. A pesar de que el modelo newtoniano lo rechazó, los hechos seguían ocurriendo, eran hechos avasalladores. Y eso obligó a los científicos de la época a investigar. Surgieron entonces sociedades científicas. Estuvo el surgimiento de la Sociedad Metapsíquica Internacional de París, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas y finalmente en la actualidad tenemos la parapsicología, todas ellas creadas con el propósito de investigar los fenómenos. Fue el espiritismo quien por primera vez saca del misticismo, de lo sobrenatural y lo encaja dentro de lo natural y dentro de lo investigable utilizando el método científico. Todas esas sociedades confirman la realidad de los fenómenos. Lo que se les hizo difícil era aceptar que hubiese algo más que materia, porque eso iba en contra del modelo newtoniano. Así que no aceptaron que se hubiese algo más en materia, que algo sobreviviera a la muerte del cuerpo físico y que pudiese ocurrir percepciones de los cinco sentidos del cuerpo físico o las percepciones extrasensoriales o la psicoquinesia o el proceso mediúnico. Aunque todos ellos, y eso es ¿cierto?, decidieron considerar todos ya como anomalías identificadas por el modelo de la época y lo indagaron. Lo dejaron en suspenso. Trataron de buscar explicaciones fisiológicas, físicas, orgánicas, inclusive que eran fenómenos propios del cerebro a nivel consciente. Así que el desafío científico del espiritismo, los fenómenos de percepción extrasensorial, la psicoquinesis, la mediunidad, eso no pararon. La hipótesis de la sobrevivencia que trajo el espiritismo después de la muerte no solamente es encontrada a través del instrumento del mediunismo, sino que más tarde hemos encontrado otras maneras en que esto se manifiesta y que todos nosotros conocemos actualmente, como las experiencias en la muerte, como las visiones en el lecho de muerte del moribundo, como los casos colectivos de reencarnación y los estudios de terapia a vida pasada. Todo eso por la clase científica de ahora. Esto ha originado una batalla entre los llamados materialistas, solo del modelo newtoniano, ya hoy día modificado un poco por los planteamientos de Einstein, y los nuevos espiritualistas y su rama, espiritualistas científicos. ¿De dónde sale el concepto de la investigación científica de la espiritualidad? De Kardec y de sus investigaciones. Y hoy en día, en la Escuela de Medicina, por ejemplo, de la Universidad de Virginia, tenemos una división que se llama División de Estudios Perceptuales, que se dedica específicamente a estudiar todos estos fenómenos paranormales y la mediunidad que fueron traídos inicialmente por el espiritismo, reconociendo su existencia, su realidad, y están planteando ellos de nuevo, en esta nueva época, lo que el espiritismo planteó desde 1857. Tenemos en la Universidad de Arizona el Laboratorio para el Estudio de la Conciencia y la Salud, dirigido por el doctor Gary Schwartz, realizando estudios científicos específicamente y muy en especial asociados al mediunismo. Interesantísimo. Igualmente tenemos el Instituto de las Ciencias Noéticas en California, dedicado también
a utilizar la metodología científica en el estudio del mediumismo y de los fenómenos paranormales, de la percepción extrasensorial, de la psicoquinesia y del mediumismo. Como punto final, podemos decir que Allan Kardec sí era un científico y sí fue entrenado para realizar investigación científica, y que Kardec sí utilizó el método científico en su investigación de esos fenómenos de las manifestaciones de luz, y que la existencia que plantea Allan Kardec como motivo de su investigación científica, de la existencia del espíritu que él postula, se basa en hechos que él investiga, que él verifica, que él explica científicamente. No es un abordaje teórico o filosófico o religioso, sino un abordaje basado en la experimentación. El espiritismo es el primero en proponer científicamente una visión dualista del ser humano y de la sobrevivencia de la conciencia después de la muerte del cuerpo físico. Algo que está ahora en la actualidad en boga y de interés para los grandes científicos de la actualidad. Propone también por primera vez la realidad de los fenómenos paranormales, como la telepatía, la clarividencia, la precognición y la psicoquinesia, todos esos asociados al proceso de la mediunidad y la mediunidad per se. Propone por primera vez dentro de la comunidad científica el principio de que hay vida en otro planeta, el principio de que nuestro universo evoluciona y que no era estático, y de que nuestro universo es multidimensional, características todas estudiadas hoy en día mucho más en el interés de la nueva física, la física cuántica. El filósofo Thomas Kuhn, en su libro La estructura de la evolución científica, dice que la ciencia progresa cuando se descubren anomalías que no pueden ser explicadas por el paradigma aceptado en la época. Fue justamente eso lo que el espiritismo realizó. Inició una revolución dentro del paradigma materialista predominante, que aún persiste en nuestro día y que motiva la investigación científica y que todos creemos que va a causar cambios de paradigma, si no a finales de este siglo, en el siglo venidero, donde veremos entonces un paradigma más de una visión de un universo dualista que le ofrece una mejor explicación de nuestra realidad existencial. Muchas gracias.